Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo la unidad 4 de Psicología del CBC IVA 21, que será la escuela del psicoanálisis fundada por Sigmund Freud. Vamos a empezar analizando el texto de 5 conferencias sobre psicoanálisis, que data de 1909. Va a tener 5 capítulos, ¿no? Que serían las 5 conferencias. Vamos a empezar extrayendo que el psicoanálisis surge como práctica clínica tras los estudios de Freud con su colega Breuer respecto a la histeria. La histeria era un cuadro clínico que en ese entonces se presentaba como una alteración orgánica, ¿no? Más comúnmente ligada a las mujeres. Mujeres que tenían síntomas corporales que no obedecían a ninguna causa orgánica, ¿no? Los médicos las analizaban en ese momento, las examinaban y sus órganos estaban bien, cerebralmente se encontraban bien. Entonces no obedecía a nada orgánico, pero sin embargo el síntoma persistía y era un síntoma real. Por ejemplo, pensémoslo como una parálisis en un brazo, en una pierna o un fenómeno de ceguera, ¿no? A eso me refiero con síntomas orgánicos. ¿Y cómo era el modo de tratamiento de esto que no podía ser tratado a través de la medicina? Bueno, Breuer utilizaba la hipnosis. Pero Freud no estaba muy de acuerdo con la hipnosis como método. ¿Por qué? Porque él era colega de Breuer en ese momento, ¿no? Y por un momento Freud decía que no era bueno hipnotizando, pero de todos modos utilizaba la hipnosis en un primer momento. Pero empezó a notar paulatinamente que cuando estas pacientes recordaban la raíz de su enfermedad, es decir, la educación traumática, el momento en el que empezó a aparecer ese síntoma, momento que estaba olvidado, ¿no? que tenía una laguna anémica, diría Freud. Cuando esto era plausible de ser recordado, los síntomas desaparecían, porque las pacientes liberaban todo su afecto en ese momento. Recordaban la ocasión traumática y liberaban el afecto, ¿no? Ligado a ella, y el síntoma desaparecía. Entonces Freud dice, ok, esto va a obedecer a un trauma psíquico. Este síntoma que no obedece a nada de origen orgánico es porque surgió como resto de las vivencias plenas de afecto a las que Freud llamó traumas psíquicos. Pero va a empezar a notar que no es solamente un único trauma. No se trata de un trauma único, de una ocasión, sino de una historia de padecimiento, de varios traumas en el ser humano que van a ir aligándose, asociándose para generar este síntoma histérico. ¿Sí? Los síntomas sería como un resto, como un símbolo de esa vivencia que figura la ocasión traumática que la generó, pero no va a ser ella únicamente. Luego Freud nos va a decir que el síntoma histérico va a estar sobredeterminado en ese sentido por una historia de padecimiento. ¿Pero por qué el trauma va a generar un síntoma? Va a decir Freud que es porque el afecto, que podríamos pensarlo como la emoción que irrumpe en el aparato, ¿no? A la persona, haya bloqueado su salida. ¿Sí? Estos afectos entonces quedan ahí, sin poder salir, quedan estancos. Imagínense que el afecto se le cierra la puerta y queda ahí, estancado, fijo, no puede ser reaccionado, ¿sí? Ni a través de la palabra, ni a través del movimiento, del llanto, de la descarga. Entonces, este afecto va a volverse patógeno y va a generar un efecto traumático. Pero este afecto, para poder salir de alguna manera, cuando haya bloqueada su normal salida, el afecto se transpone, en el caso de la histeria, al cuerpo. ¿Sí? Y este va a ser el proceso de conversión histérica. Con la hipnosis, los pacientes llegaban a recordar estas memorias y cancelaban los síntomas en un primer momento. Pero Freud dice, bueno, pero cuando no están hipnotizados no recuerdan nada, se genera ahí una decisión de conciencia, ¿no? Hay algo que, o sea, el recuerdo está, no es que no está, está el recuerdo, pero está en otro lugar, no está en la conciencia. Entonces ahí ya empieza a delinear el concepto de inconsciente, que va a ser el fundante del psicoanálisis. Donde hay un síntoma, entonces existe también una laguna de recuerdo, la cual en este momento de la obra freudiana hay que llenar para cancelar lo que generó el síntoma. Entonces
Freud empieza a estar en desacuerdo con Breuer, ¿no? Porque va a decir, no, la hipnosis no llega a abordar nada del inconsciente. Lo único que hace es sugestionar a la persona a recordar algo. Pero, ¿por qué la persona reprime, ¿no? Que la represión sería este proceso de fuerza de desalojo, ¿no? Donde esta ocasión traumática pasa a otro grupo psíquico distinto de la conciencia, que es el inconsciente. Eso de lo que la persona no sabe nada. ¿Sí? Pero ¿por qué se reprime algo y otra cosa no? ¿Por qué en algunos recuerdos el afecto no puede salir por su salida normal, valga la redundancia? ¿Y por qué en algunos momentos el afecto va a parar al cuerpo y no permite una salida normal? Todo esto va a decir Freud que la hipnosis no permite abordar nada. Lo único que hace la hipnosis es sugestionar a la persona. Pero Freud quiere ir más allá, quiere analizar por qué es que esto se produce. ¿Sí? Va a decir que hay una fuerza en forma de resistencia que impide que se recuerde la ocasión traumática. Y esta es la misma fuerza que produjo el olvido en un primer momento. ¿Por qué, no? ¿Por qué va a decir Freud? Bien, va a decir que la represión va a surgir como el resultado de un conflicto psíquico entre emociones de deseos que aflorarían en oposición a los demás deseos éticos de su personalidad. Vamos a desglosar un poco esta frase. Entonces nos dice Freud que habría un deseo inconsciente y por el otro lado está la conciencia como portadora de lo ético, del yo de la persona, ¿no? Que justamente la representación que porta este deseo inconciliable con el yo, porque el deseo del inconsciente nunca es el mismo que el deseo del yo. Entonces se genera la represión, ¿sí? Se genera la represión por este conflicto psíquico entre lo que quiere el inconsciente y lo que el yo éticamente querría. Para obviar este conflicto psíquico, para escapar a este displacer, la represión sustrae de la conciencia este momento traumático. Entonces la histeria sería justamente una respuesta clínica a este conflicto psíquico de fuerzas dinámicas que empujan, ¿no? Que sería el conflicto entre el inconsciente y el consciente. En el caso de la histeria, la represión fracasa, va a decir Freud, porque si bien se elimina de la conciencia el recuerdo patógeno, todavía persiste en el inconsciente, persiste con su fuerza, con su empuje, con su afecto, y va a buscar activar en la conciencia formaciones sustitutivas de ella, que sería el síntoma. El síntoma histérico viene a figurar eso reprimido, pero de manera desfigurada. Y sigue generando displacer al yo. Fíjense que el yo, en este momento de la obra, decide reprimir una ocasión traumática para evitar el displacer que le generaría el conflicto del deseo inconsciente con su propia ética, ¿no? Con lo que el yo quiere y lo que el yo cree. Entonces reprime y dice, ok, para ahorrarme el displacer. Pero fíjense cómo igualmente lo inconsciente empuja a salir y sigue generando displacer con el síntoma como formación sustitutiva. Otra cuestión que es central va a ser la regla de asociación libre. Freud entonces va a abandonar la hipnosis como método para abordar los síntomas histéricos y va a decir, no, yo me voy a separar de Breuer, voy a crear mi propia escuela. Crea el psicoanálisis y toma como base fundamental la regla psicoanalítica de asociación libre. Esto se apoya en una noción que es el determinismo psíquico. Para Freud no va a haber ninguna ocurrencia que sea azarosa. No hay nada en la psiquis del ser humano que esté ahí porque sí. Todo tiene un porqué en el aparato psíquico. Ya sea un sueño, ya sea una ocurrencia, un síntoma, un pensamiento, una emoción. Todo esto tiene una razón. Y en este caso va a decir todo lo que el enfermo vaya diciendo, ¿no? En la catarsis, en la palabra, va a figurar algo de lo reprimido, ¿sí? Entonces la regla de asociación libre le plantea al paciente, usted dígame todo lo que se le ocurra sin tener vergüenza de nada, sin inhibirse nada, todo lo que se le ocurra sin reprimir nada por más inadecuado que le parezca, ¿sí? Esta es la asociación libre del paciente. Y todo esto va a ir brindando pistas de esto reprimido para el psicoanalista.
el paciente no tiene que juzgar lo que está diciendo, tiene que hablar. Es a través de la palabra que lo inconsciente va a aflorar, siguiendo el determinismo psíquico. Otros métodos para poder colegir lo inconsciente va a ser la interpretación de los sueños y los actos fallidos y causales. ¿Sí? La interpretación de los sueños va a decir Freud que todo sueño va a figurar el cumplimiento de un deseo inconsciente, ¿sí? Que va a remitir a lo infantil. A su vez, este sueño va a estar formado por dos partes. El contenido manifiesto, que es el sueño tal y como el paciente lo recuerda. Vieron que uno se despierta y empieza a contarle quizás a un amigo un sueño que tuvo, pero se lo cuenta como lo recuerda. ¿Sí? Que a veces uno también disfigura en ese relato el sueño. Vieron que cuando más tiempo pasa, más uno se va olvidando del sueño. Quizás cuando recién se despierta tiene el contenido manifiesto bien fresco, pero a medida que pasa el día, el sueño empieza a desvanecerse. Tiene que ver con la resistencia justamente de este deseo inconsciente que tiene que ver con el contenido latente que se disfiguró en forma de sueño manifiesto. Todo sueño es un complemento de ese inconsciente, pero ya vimos en la cuestión del conflicto psíquico, en lo dinámico, que el deseo inconsciente generalmente es inconciliable con el yo, con lo que el yo cree, el yo de cada uno, ¿no? Entonces este contenido latente tiene que ver con la verdad inconsciente que sostiene al sueño en sí, que le da su energía, ¿sí? Y esta desfiguración tiene que ver también con la conversión histérica, como vinimos relacionando con la representación inconciliable, con esto que el yo no quiere saber nada, el yo no quiere saber nada de eso inconsciente. El proceso por el que se van a desfigurar los pensamientos latentes en el sueño manifiesto va a ser el trabajo del sueño, ¿sí? Y se va a generar por dos maneras por parte del inconsciente que tienen que ver con el proceso primario. Todo lo que es del inconsciente es proceso primario y todo lo que es del yo es proceso secundario. Entonces el sueño se genera por desplazamiento y por condensación, ¿sí? Además, en todo sueño van a participar vivencias primarias infantiles relacionadas a la sexualidad. Esto que decíamos de que el sueño es un cumplimiento de deseo, remite también a un deseo infantil, en última instancia. Otro modo de acceso al inconsciente dijimos que son los actos fallidos y casuales. Va a decir lo siguiente Freud. Van a ser operaciones fallidas que incluso pasan en personas sanas, es decir, en no neuróticos en este momento de la obra, ¿no? Por ejemplo, equivocaciones al hablar, deslices en lectura y en escritura, perder objetos, qué sé yo, uno tiene que salir, les pongo un ejemplo de esto. Si uno tiene que ir a una entrevista de trabajo y justo antes de salir pierde las llaves, quizás podríamos interpretarlo, tirado de los pelos, que quizás esa persona muchas ganas de ir no tenía, o ya sea una cita o lo que sea. Justo perdí esta cosa en el momento que más lo necesitaba, o me equivoqué de mensaje y le mandé a mi mamá algo que le tenía que mandar a tal persona, por ejemplo. Olvido de nombres propios, estos van a ser actos fallidos, ¿sí? Que va a decir también del inconsciente, de eso que la persona no sabe nada, pero que es lo más fidedigno, podríamos pensar. Bueno, también los actos casuales y sintomáticos son acciones que hacen las personas sin darse cuenta para nada. Por ejemplo, los tics, hábitos de jugar con objetos, gente que no puede quedarse con las manos quietas o que está trayendo melodías. Todo esto va a dar cuenta de una satisfacción de otro orden, ¿no? Que es inconsciente. Por otro lado, en la cuarta conferencia, Freud nos va a decir que los síntomas neuróticos van a tener sus raíces emociones de deseo de carácter sexual. ¿Y por qué dice que son patógenos? Porque son inconciliables con el yo, justamente. Por eso la persona los reprime, ¿sí? Porque es inconciliable con el yo. El niño, el ser humano, ya va a llegar al mundo con pulsión sexual, solo que va a tener una composición múltiple y va a obedecer a muchas fuentes independientes de lo genital y de la reproducción. Acá tiene que ver con que la pulsión es parcial, ¿no? Siempre está ligada a un objeto, a una zona erógena, que podría llegar a ser lo oral, lo anal, ¿sí? Esto es lo que quiere decir que tiene muchas funciones esta pulsión sexual, muchas fuentes, que va a ser independiente de lo genital y de la reproducción. Entonces fíjense cuánto contenido pulsional erótico hay y que puede llegar a ser plausible de ser reprimido. Es con
en la pubertad que la pulsión sexual se va a subordinar a lo genital. Igual esta subordinación nunca es total, siempre va a sobrevivir algo de lo parcial en cada quien. Pero mientras es niño, esto se ve mucho más, ¿no? Como hay una zona erógena que es rectora en las distintas fases del desarrollo psicosexual del ser humano, ¿sí? Como la piel, otras superficies, la boca, ¿no? El niño con el chupeteo, eso se ve mucho más quizás que en un puber. La cuestión del chupeteo en un bebé está mucho más claro. Pero digamos que a partir de la pubertad, las pulsiones parciales se subordinan a lo genital y se ponen al servicio de la reproducción. Anteriormente a ello tenemos la fase del desarrollo del autoerotismo, ¿no? Donde se prescinde de un otro y la satisfacción está en el propio cuerpo, en estas zonas parciales recortadas del mapa erógeno del cuerpo del cachorro humano, que van a ser la boca, luego la boca como fase oral, luego la fase sádico-anal, la fase fálica y finalmente la fase genital que está en la pubertad. ¿Sí? Y la pubertad también va a estar dentro de lo que es la cultura, ¿no? La educación, que justamente va a ir generando lo que Freud llama diques pulsionales, ¿no? Esto que va a permitir llevar un camino normal de la sexualidad y no un camino perverso, podríamos pensar, que en este momento serán vergüenza, asco y moral. ¿Sí? Es muy común ver que a un puber quizás le da vergüenza que lo vean desnudo o le da asco ciertas situaciones, que eso en un niño no está tan claro, ¿sí? No está tan claro por el momento. Luego nos va a plantear Freud un momento de doble elección de objeto, ¿sí? La primera elección de objeto va a ser en el complejo de Edipo, porque el niño va a tomar a sus padres como objeto de deseo, como objeto de amor. Va a plantear en esta cuestión que es la primera elección de objeto que se realiza en la fase fálica, ¿no? Pero este complejo de Edipo va a ser reprimido, ¿no? Y va a ser reforzado aún más esto con los diques pulsionales que les mencionaba anteriormente, ¿no? Esto del asco, la vergüenza y la moral. Vieron que los púberes no quieren saber nada de sus padres, empiezan a pelearse con ellos, empiezan a salir más con amigos, les gusta un chico, una chica. Eso se entendió como la salida exogámica, la segunda elección de objeto. Pero el primer objeto de amor son los padres, ¿sí? Esto tiene que ver con el complejo de Edipo, que va a ser determinante para las neurosis futuras. Va a decir Freud que es el complejo nuclear. ¿Por qué? Porque son los primeros objetos de amor, ¿sí? Otra cuestión fundamental en las psicoconferencias es el fenómeno de la transferencia, ¿sí? Este acto analítico que se genera entre el paciente y el analista va a estar dentro de un campo de este dispositivo que es la transferencia, donde el paciente va a volcar en el analista todas sus mociones pulsionales, todas sus fantasías inconscientes. Va a revivir todo esto que él reprimió, ¿sí? Incluso el complejo de Edipo, como primeras elecciones de objeto. Todo esto se va a revivir en la figura del médico, por eso se trata de una transferencia, porque transfiere emociones, recuerdos, sentimientos. Entonces le vuelve a dar protagonismo a todo esto inconsciente que estaba, podríamos decir, dormido dentro de su psiquis. A través de la palabra, a través del dispositivo de la transferencia, todo esto empieza a reanimarse, a revivirse. Y es porque se empieza a revivir que se le puede dar otro estatuto, otro lugar. Y esto es lo que va a permitir al analista justamente abordar el síntoma del paciente. Vamos a otro texto, ya terminamos con las 5 conferencias, que es el olvido de nombres propios, que está dentro del texto de Psicopatología de la vida cotidiana. Ya dijimos que otro acceso al inconsciente son los actos fallidos, los actos casuales, el olvido de nombres propios, los sueños. En este caso vamos a analizar el ejemplo que trae Freud de un ejemplo de él mismo. Va a plantear que el olvido de nombres propios no solo es un olvido, sino que también hay un recuerdo falso. Cuando uno intenta recordar el nombre de alguien y le sobreviene otro nombre, quizás les ha pasado. Uno sabe que este nombre sustitutivo no es el que uno busca, que es incorrecto, pero aún así se le impone, ¿no? A uno.
Este es el proceso de desplazamiento. No va a ser al azar, porque ya vimos que Freud plantea un determinismo psíquico, sino que obedece a ciertas leyes. En el ejemplo de Freud, en lugar del nombre que buscaba, que era Signorelli, se le imponían otros dos a la conciencia, Botticelli y Boltraffio. Acá si leen el texto está mucho más aclarado, pero hay toda una relación entre Signorelli, el nombre que buscaba, Bosnia y Herzegovina, ¿sí? Que era donde Freud se dirigía, y los pensamientos reprimidos en relación a muerte y sexualidad. A Freud había fallecido un paciente que él tenía y eso le había generado mucha angustia. Entonces lo que él no quería recordar, y había una asociación entre señor, que significa Herr, no hay nada más que decir, que en alemán es señor, era una frase que le había dicho el paciente. Si él recordaba el nombre Signorelli, entonces iba a recordar también este suceso que le generaba angustia, que era el fallecimiento de este paciente, ¿sí? Entonces por eso se generó el olvido. Acá dice Freud, por tanto yo quise olvidar algo, había reprimido algo, ¿sí? ¿Qué es lo que reprimió Freud? El asunto con su paciente que se suicidó a causa de una perturbación sexual. Si lo recordaba le iba a generar dolor, le iba a generar displacer. Por eso es que cuando uno olvida un nombre propio y le viene otros nombres, hay un motivo detrás. ¿Sí? Que en este caso sería evitar la angustia. Y Freud en el momento dice que se queda como interrumpido en la conversación sobre la costumbre de los turcos y demás, su paciente era turco. Le generó esta interrupción y él como que se dio cuenta de que algo le estaba pasando, pero le vinieron otros nombres a la conciencia como sustituto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para el olvido de un nombre propio con recordar fallido? Que haya cierta predisposición para su olvido, que en este caso sería este proceso de angustia que le hubiese generado a Freud recordarlo, un proceso de sofocación transcurrido poco antes, que sería esta cuestión de lo reprimido, y la posibilidad de establecer una asociación extrínseca entre el nombre en cuestión y el elemento antes sofocado. Herr como señor, sí, Bosnia y Herzegovina, etc. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Cualquier cosa y cualquier duda que tengan, pueden consultarme en los comentarios que estaré atenta para responderles. Muchas gracias por ver y les mando saludos.